contexto de los jóvenes. Está con nosotros ya Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Regreso a clases, educación. Así es, Marcela. Ahora en esta semana que regresamos muchos universitarios y de la educación básica a la escuela en los próximos días, pues creo que es un tema bastante importante porque hablamos de las oportunidades que tenemos los jóvenes aquí en Torreón y en México, pues para concluir una carrera profesional, lo cual termina no siendo una garantía para obtener un empleo, y el reto que enfrentaremos los que vamos a ser recién egresados, pues será el encontrar un empleo en el mercado laboral que se vuelve tan competido, pero que tiene grandes problemas como la falta de experiencia, que es algo que siempre se está exigiendo, un sueldo digno que no muchos empleadores nos quieren pagar, la falta de un dominio en una área o una disciplina, y luego a esto sumado la ineficiencia de capacitación que se tiene en el país. Y por último, que creo que es el más importante aquí en la región, pues las oportunidades laborales en la comarca lagunera son limitadas. Se habla de que hay una cantidad mayor de empleos, pero vemos que son empleos de mano de mano de obra, cuestiones un poco más técnicas, y entonces el hecho de estudiar una carrera universitaria termina limitando esas oportunidades, porque el joven que pues pasó 4 o 5 años en una universidad espera encontrar un espacio de trabajo en el que se pueda desarrollar. Y si nos vamos o somos un tanto idealistas en esta perspectiva de los nuevos jóvenes que emprenden en nuestro país, pues el informe de la OECD nos dice que la perspectiva económica en América Latina 2017, México solamente tiene el 5% de jóvenes que tienen un trabajo que ellos crean, mientras que los demás países en América Latina tienen un 16%. Y todavía esto nos dice que solamente el 2% de estos jóvenes emplean a otra persona. Entonces, son los retos como joven que te vas enfrentando. Y si a esto, supongamos que somos muchos los que deseamos al egresar, el buscar una beca para estudiar una maestría o el estudiar fuera del país, pues es lamentable que en este año el CONACYT tuvo un recorte del 23.3% en su presupuesto anual, lo que nos dice que el innovar y el generar nuevo conocimiento en nuestro país parece no prioritario. Entonces, estos son los principales retos que como joven empiezas a darte cuenta que es súper importante recalcar que el compromiso que tenemos los estudiantes es para realmente prepararnos e innovar, o sea, no querer exigir, decir que a nosotros nos corresponde que a fuerza nos tienen que dar la educación, sino también nos toca construir, pero a la par de esto tenemos que exigirle a las universidades esa obligación que tienen de basar su oferta educativa en los perfiles que se requieren según la región, ¿no? Y según el país, pero también del gobierno, de todo el gobierno no está obligado a crear empleos, sino tiene que generar las oportunidades para que las empresas puedan venir y establecerse en una región, por ejemplo aquí en la comarca lagunera, y entonces los empresarios son quienes están pues obligados a crear fuentes de empleo que realmente puedan brindarle esas oportunidades a nosotros los jóvenes para no tener que optar por salir, ¿no? Que es luego estos estudios que se han hecho aquí en la región, que los jóvenes están prefiriendo marcharse porque consideran que Torreón no les brinda las necesidades que ellos consideran. Pero obligación los empresarios no tienen de crear fuentes de empleo. En ningún lado dice que estén obligados a crear fuentes de empleo. Lo que sí es, si los empresarios ven oportunidad y si están las condiciones y si el gobierno propicia esas condiciones, que tampoco el gobierno es generador de empleos como tú lo destacaste, pues entonces sí pudiera haber esta posibilidad. Pero creo que lo que es fundamental y de lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo es que se empate las necesidades laborales con la oferta de carreras que, sí, la que currícula. hay pues independientemente de la currícula de cada una de las carreras, la oferta de las carreras tendría que estar muy de acuerdo a las condiciones laborales que existen en un entorno, por ejemplo, como nosotros en la comarca. Ahora, también han permitido, es una cosa verdaderamente impresionante. Yo el domingo me quedé bastante pensando, me propició como mucha reflexión ver el periódico lleno de anuncios de universidades, de todas, para todas las opciones económicas,
universidades que ofrecen carreras en 3 años, universidades que ofrecen carreras a distancia, universidades que ofrecen no pago de inscripción, universidades que están ofreciendo becas para los que hayan egresado de escuelas públicas, universidades privadas estoy hablando. Sí, claro. ¿Quién vigila a esas universidades? Porque los estudiantes podrán tener las mejores intenciones, pero si las universidades no tienen la mejor planta de docentes y la mejor infraestructura y la mejor tecnología para capacitarlos, pues será muy difícil que lo haga. Y es que, Marcela, hay algo muy importante también que tenemos que recalcar en esto, que es las oportunidades. No todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades. Y entonces, el informe de movilidad social en México nos dice que solamente el 53% de los jóvenes entre 15 y 19 años concluyen sus estudios, y de los cuales solamente el 7% concluirá la licenciatura. Entonces, llegas a un momento en el que dices, bueno, si quiero estudiar, y están estas opciones de escuelas que probablemente no me vayan a brindar pues la misma capacidad educativa que la universidad pública, en este caso la UAC, o otras universidades, pues empieza a querer sacar jóvenes estudiantes o con un nivel de estudio como si fuera una cuestión de express, ¿no? O sea, tantos jóvenes al año que simplemente yo lo veo en mi carrera. La carrera de Derecho es una de las carreras más demandadas en la región, y entonces se calcula, según me puse a investigar cuántos licenciados en Derecho salen en la región lagunera. Somos casi más de 600 entre la UAC y las universidades privadas. Imagínate, al año estás compitiendo con 599 personas como tú, que están saliendo a buscar una oportunidad de empleo, y entonces las condiciones parecen que no son las que te contaron, ¿no? A esto todavía hay que sumarle que los jóvenes estamos esperando la oportunidad y no las vamos creando desde que comenzamos a estudiar, que esto es algo muy importante, ¿no? Porque luego la queja como los jóvenes es que me piden 2 o 3 años de experiencia cuando yo tengo solamente 23, que es la edad promedio que te gradúan, 23, 24 años. Y ya me están exigiendo una cantidad de años de experiencia, pues también es que luego nosotros nos quedamos hasta que llegue la oportunidad ideal para encontrar una forma de empleo, pues será cuando yo entre. Pero la realidad es que hay otros tantos que están compitiendo contigo y que se están preparando diariamente y buscando esas oportunidades para que pues no te quedes en el camino. Bueno, pues sí, los temas que nos han venido ocupando a lo largo de mucho tiempo y tal pareciera que no se resuelven, al contrario, se agravan, se acrecenta, porque yo pondría el acento en esto que te planteaba Jorge, y es que ¿quién regula tantas universidades que están ofreciendo tantas carreras tan similares a las de otras universidades que ya tienen más experiencia, más prestigio, más capacidad, o simplemente con base en los datos duros, en los números, los egresados de esas universidades se les facilita tener trabajo o conseguir un puesto? No, me parece muy injusto que se generen tantas expectativas, no nada más para los jóvenes que estudian, sino también para sus familias, que se hagan esfuerzos extraordinarios para mantener las colegiaturas, por mínimas que sean, y que sea pues un engaño a muchas de las veces, perdón, pero lo voy a decir con todas sus letras. Y es que aquí la obligación es de la Secretaría de Educación Pública, quien permite que se instauren pues las universidades, porque al final de cuentas es quien te va a permitir el que obtengas un grado, en este caso el de la licenciatura, y como lo dices, al final puede ser un engaño, porque ha pasado que cuando tú terminas lo que se supone que corresponde al tiempo de tu carrera, pues es muy difícil sacar un título, es muy difícil sacar tu cédula profesional, porque la escuela no cumple con los requisitos básicos de estar inscrita en el padrón de universidades, y entonces, como bien lo mencionas, estos jóvenes que a lo mejor trabajaban y estudiaban, o que la familia pues buscó la forma de poder costear la educación de la persona 2, 3 años, 4, pues al final terminan con este problema de ¿y ahora qué voy a hacer si mi escuela no me va a dar el título que me están pidiendo para conseguir un empleo o la cédula profesional? O pareciera que ni siquiera estos estudios me los van a poder revalidar en otra institución. Y es una realidad que está pasando en nuestra región. Pero aquí es un compromiso
Aquí sí yo creo que sería importante que la Secretaría de Educación Pública viera todas estas universidades, porque es impresionante la cantidad de escuelas que han crecido en los últimos años en la región y que pues cuántos jóvenes no están pasando por ellas. Exacto. Y también ¿qué implica, no? Educar a un individuo, porque hay una cosa que hay que decirlo, mientras la educación se vea solamente como un modelo de negocio, ahí ya estamos quebrados, y son precisamente las instituciones educativas privadas quienes han dejado de hacer investigación y que solamente se han comprometido en estrategias para reclutar a personas, ofreciéndoles perfiles de todo tipo y ofreciéndoles tal vez una falsa expectativa, ¿no? Porque luego pareciera que lo que importa es dar una anestesia de lo exitoso que vas a ser y no educarte para que seas una persona que entienda la compleja realidad que ahora estamos viviendo. Entonces, pues sí, ha sido un pendiente. Las universidades han dejado de investigar a profundidad los problemas de la entidad y las instancias educativas son las primeras que tendrían que estar realizando este tipo de esfuerzos. Así es. Pues sí, bueno, pues nos quedamos con esta reflexión tuya, Jorge, que como joven, bueno, pues lo vives, te preocupa, estás ahí metido en esta problemática que tiene que ver con que, bueno, ya acabé y ahora qué. Y como seguramente están metidos muchos jóvenes que acaban de egresar y qué sigue. Y más en estos momentos donde te dicen, pues la licenciatura ya es insuficiente. La licenciatura es apenas como en otro momento tener secundaria o preparatoria. Ahora tienes que ir por las maestrías, tienes que ir por el doctorado, tienes que ir por los diplomados, por los seminarios. ¿Pero con qué? Claro. Si tienes que trabajar y otro reto, alcanzar una independencia económica. Y no solamente eso, Marcela, quienes hacen el esfuerzo de estar estudiando en una universidad privada se enfrentan al terminar los estudios y ahora cómo voy a terminar estas becas a préstamos que les realizan a los estudiantes, ahora cómo voy a pagarlas para poder obtener mi título y posteriormente poder empezar una maestría, ¿no? Entonces, no solamente es acabe de estudiar y ya, sino ahora me enfrento todavía a pagar todo esto. Y un artículo de Forbes decía que no solamente con el título universitario en este momento basta, sino que ahora tienes que buscar, prepararte y ser especialista en algo o destacar en algo que te pueda proyectar a empezar o a ser diferente, porque el título ya no basta. Y esto nos hace marcar todavía una brecha más grande entre quienes tienen ese título y quienes no lo tienen. Es que precisamente por eso es que la movilidad social está tan limitada en este instante, porque un título universitario no es garantía de que puedas acceder a una mejor calidad de vida, a que tengas menos pasivos, porque fíjate, todavía ni siquiera empiezas tu actividad laboral y ya traes pasivos. Exactamente. Entonces es muy difícil. Sin embargo, a veces no hay de otra, ¿no? Y la verdad es que hay muchos jóvenes que han sido paradigmáticos, ejemplares de cómo lo han hecho, de cómo se han arriesgado, de cómo han trabajado, cómo han estudiado becados o bien con becas préstamo y que le echan todas las ganas del mundo y que no necesitan egresar para empezar a trabajar, para pensar a ponerse a pensar en principio qué van a hacer para poder pagar ese dinero que ya deben. Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema que nos da mucho, no nada más a los jóvenes, sino también a nosotros que estamos acompañando a jóvenes, nos hace mucho pensar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.